Reflexión del Evangelio de hoy, en la voz del Padre Doni de León, conciliario de los equipos de Nuestra Señora. Del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que los seguía, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vive Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado el Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. ¿Qué es lo que buscamos en la vida? ¿Hacia dónde se dirigen los anhelos más hondos de nuestro corazón? Aquella pregunta que Jesús dirige a estos israelitas que se le acercan es también la pregunta que se dirige hacia nosotros. Debemos tener muy en claro hacia dónde tiende nuestro corazón, hacia dónde tienden nuestros anhelos, nuestros sueños. Descubrirlo es importante porque, como diría San Agustín, te conviertes en lo que realmente deseas. Si ansiamos lo más bajo, pues nos envilecemos. Si aspiramos a lo más alto, nos elevamos. Cada vez más vamos adquiriendo los rasgos de Jesucristo. Por eso, resulta necesario que cada día rectifiquemos lo que verdaderamente amamos. Hay que educar nuestros afectos, pedirle a Dios que nos libre de los engaños y de las seducciones del mundo, porque nuestro corazón debe estar siempre firme, donde están los verdaderos bienes y los verdaderos gozos. Aprenderlo a descubrir no siempre es fácil, porque el mundo siempre termina por seducirnos. Sin embargo, contamos con la gracia del Espíritu. Hay que pedirle al Espíritu Santo el don de discernir, el don de descubrir hacia dónde debemos caminar, cuáles son los bienes a los que sabemos y debemos entregarle nuestro corazón. Un cristiano debe saber hacia dónde va. Un cristiano sin norte es como un barco sin rumbo. Cualquier viento lo puede hacer salir del camino real. Tú y yo tenemos que tener el corazón fijo en las cosas de Dios. Todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que dices debe estar encaminado a la meta final, que es la eternidad. Decía Juan Pablo II, en realidad es a Jesús a quien buscamos cuando soñamos la felicidad. Es Él quien nos espera cuando no nos satisface nada de lo que encontramos. Es Él la belleza que tanto nos atrae. Es Él el que provoca esa sed radical que no os permite que se dejen llevar por el conformismo. Es Él quien nos empuja a dejar las máscaras que falsean la vida. Es Él quien lee el corazón y nos descubre las decisiones auténticas que otros quieren sofocar. Es Jesús el que suscita en nosotros el deseo de hacer de vuestras vidas algo grande, la voluntad de seguir un ideal, el rechazo a dejarnos atrapar por la mediocridad, la valentía de comprometernos con la humanidad y perseverar para mejorarnos nosotros mismos, a la sociedad, haciéndolos cada vez más humanos y hermanos. En este mundo tan lleno de ofertas, vale la pena pensar en los ideales altos de la santidad. Nuestra meta no es otra, sino que la santidad. No nos dejemos distraer. Metamos nuestro corazón en el corazón del Salvador, leyendo su palabra,
que es la lámpara que ilumina el sendero en medio de esta noche oscura, y viviendo con intensidad la Eucaristía, en aquella en la que el sacerdote, levantando la hostia, como Juan el Bautista, nos señala al Cordero de Dios, nos presenta a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Como aquella tarde, cuando aquellos israelitas se encontraron con el Señor, tan impactados quedaron que se acordaron de la hora precisa cuando se encontraron con su Maestro. Porque la vida nueva empieza cuando nos encontramos con Jesús. Porque la vida nueva empieza cuando somos capaces de descubrir que solo en Jesús deben estar nuestros anhelos, nuestras aspiraciones, cuando solo en Jesús sabemos que deben reposar nuestras esperanzas. Pidámosle al Señor que vivamos en profunda comunión con Él, que nunca apartemos nuestra mirada de Él y que así como los discípulos se quedaron con el Maestro durante ese día, nosotros nos quedemos con Jesús por toda la vida. Equipos de Nuestra Señora entró en su hogar con el Evangelio del día.